seguimos explorando la relevancia de cada una de las constantes fundamentales para seguir explorando una aclaración. En una clase anterior yo les hablé de la matriz de Maki Nakagawa Sakata, que tiene que ver con el grado de mezcla de los sabores de neutrinos. En realidad se la suele llamar con 4 nombres, Pontecorvo también, una pequeña aclaración. Bueno, estábamos, déjenme, ahí. Habíamos discutido el tamaño del universo y su relación con la edad. Sigamos explorando algunas también coincidencias de los valores relativos de las fuerzas fundamentales, ¿no? La fuerza débil, que como su nombre indica es muy débil en comparación a las nucleares y eléctricas, pero son importantes a la hora de estudiar la física estelar y la física de las supernovas. Resulta que la interacción débil es lo suficientemente débil como para que digamos, los neutrinos salgan fácilmente de una estrella, pero al mismo tiempo, en una explosión de supernova, es lo suficientemente fuerte como para que sea relevante a la hora de empujar las capas exteriores durante la explosión de una supernova, y entonces proveer a todo el entorno de la supernova de los elementos que se forman en la onda de choque durante la explosión de supernova y empujarlos hacia el exterior. O sea que es interesante eso, no voy a entrar en detalle, pero digamos, eh, si, si la fuerza fuerte fuera, pero la débil fuera más fuerte de lo que es, entonces está bien, empujaría más todos los elementos del entorno, em, pero se liberaría menos fácilmente durante la vida de la estrella y habría un montón de reacciones que serían diferentes. Y si fuera más débil, entonces le faltaría fuerza a la hora de empujar durante la explosión de una supernova. Acá les compartí una imagen de, bueno, de la supernova, la última supernova visible a simple vista, la 1987A. En su momento se detectaron 15 neutrinos, obviamente que son los protagonistas de las interacciones débiles. Y acá les comparto una imagen de en realidad de una galaxia, la galaxia NGC 4526, en la cual explotó una supernova, la 1994D, en el año 1994, que bueno, se ve abajo a la izquierda la supernova, em, de una imagen este, del telescopio espacial Hubble. Otra cuestión importante que involucra a la fuerza débil, acá la denotamos por alfa W, por alfa Wick, la constante de acoplamiento débil, que tiene que ver con la nucleosíntesis primordial, o sea, em, todo lo que pasó en los primeros minutos después del Big Bang. Sin entrar en detalle, pero el tema es el siguiente. El neutrón, como su nombre indica, es una partícula neutra. Interactúa con el neutrón interactúa con el protón y con los neutrinos en la medida en que este, la densidad de esa plasma primordial sea lo suficientemente grande como para que pueda interactuar débilmente. Ahora, eso hace que estén en equilibrio térmico. Ahora, en la medida en que el universo se fue expandiendo, el neutrón y el protón dejan de estar en equilibrio térmico porque la interacción entre ellos
deja de ser eficiente como para estar en equilibrio térmico. Hay una temperatura a la cual dejan de estar en equilibrio térmico que se llama la temperatura de congelamiento, o de freeze out en inglés, entre protones y neutrones. El tema es el siguiente: como el neutrón es un poquito más pesado que el protón, cuando están en equilibrio térmico, las abundancias relativas tienen que ver con el factor de Boltzmann, o sea, con esa E a la menos la diferencia de masas entre protón y neutrón dividido la temperatura, ¿no? Si dejaran de estar en equilibrio térmico, o sea, si la interacción débil fuera menor, habrían dejado de estar en equilibrio térmico antes en la historia del universo. O sea que la temperatura de congelamiento, o sea que dejan de estar en equilibrio térmico, em, sería mayor. O sea, el tiempo sería anterior. En ese caso, habría más neutrones, o habría habido más neutrones disponibles después del congelamiento, porque ya les digo, cuando están en equilibrio térmico, ese factor de supresión de Boltzmann es importante. Si se hubieran congelado antes, habría habido más neutrones disponibles. ¿Para qué? Para que se generara helio. O sea, el helio 4 más que nada, helio 3 también, se generó a partir de los neutrones disponibles. Si hubiera habido más neutrones disponibles, se hubiera generado más helio. Habría habido más helio en el universo de lo que hay. Les cuento que hay, digamos, la abundancia del helio. En el universo, el elemento más abundante es el hidrógeno. Que hay más del orden de 74% de hidrógeno, de abundancia por masa, me refiero, abundancia de masa. Em, del resto, el segundo elemento más abundante del universo es el helio, que hay un 23 o 24% de abundancia, y el otro 2%, tenemos que meter el resto de los elementos de la tabla periódica, representan del orden del 2% de toda la masa de la materia común, de átomos, ¿no? Ahora, si hubiera habido más helio, habría habido más helio en las estrellas. Las estrellas con mayor población de helio viven menos que las estrellas que tienen menos helio. Eso si si la interacción débil hubiera sido más débil, o sea, si alfa W hubiera sido menor. ¿Ah? Las estrellas en promedio vivirían menos. Si la constante de débil fuera mayor, entonces habría habido menos neutrones disponibles, por lo tanto la abundancia de helio hubiera sido menor, y aparentemente, hasta donde sabemos, una, digamos, menor cantidad de helio implicaría en promedio mayor eh, vida media de las estrellas, y eso, como el helio no es tan, digamos, importante para la vida, no sería tan importante. De hecho, no es relevante para la vida en forma directa. No sería un problema para la existencia de seres vivos. Sí, en cambio, si hubiera habido mayor helio disponible del que hay. Esto en cuanto a para otra faceta en este caso, de la constante de acoplamiento débil, ¿no? Acá hay este gráfico que está acá tiene que ver con la abundancia relativa neutrón-protón, en función de la temperatura. Cuando está en equilibrio térmico, cae abruptamente. Si dejan de estarlo, ya no es así. Muy bien, recapitulando antes de seguir, ¿no? Pues estamos variando constantes en el tiempo, estamos explorando universos alternativos en donde las constantes fundamentales sean distintas, ¿no? Todo esto para explorar cuán diseñado o no está el universo, o cuán ajustado a la existencia de seres vivos, ¿no? Eh, como hemos dicho antes, nuestras teorías actuales más fundamentales tienen un grado de contingencia del orden de la cantidad de constantes fundamentales que involucran. 25, 26 constantes fundamentales. Eh, Sabemos que la mecánica cuántica y la relatividad general son teorías que están en tensión mutua. ¿eh? Eh, Cada una tiene sus problemas, también propios. La mecánica cuántica
problemas de consistencia, problemas de interpretación, ¿no? Problemas de fundamentación a la hora también de entender bien lo que es la teoría cuántica de campos y los infinitos y todas las recetas para regularizar y renormalizar. Bueno, tiene sus problemas propios. La relatividad general, el principal problema propio de la relatividad general es la propia predicción de singularidades, tanto cosmológicas como de agujeros negros, con lo cual la relatividad general predice sus propios límites. Entonces no sabemos qué pasa en el interior de un agujero negro y no sabemos qué pasó al comienzo del universo. ¿Mm? Esos son los problemas propios. Y luego, problemas de compatibilidad mutua, ¿no? Em, la relatividad general es una teoría clásica, pero que tiene en sus ecuaciones fundamentales algo llamado tercera energía de impulso, que tiene que ver con la materia. Si la materia es cuántica, em, ¿por qué a la métrica le afecta? O sea, y la métrica, si la métrica no fuera cuántica, ¿por qué entonces solamente le afecta algún tipo de parte clásica de la materia, que puede ser el valor, digamos, el valor de expectación del tensor energía-impulso cuántico o alguna cosa, alguna forma de sacar el aspecto clásico de la materia? Y si no es así, entonces, si hay algo cuántico del lado de la materia, evidentemente debería ser cuántica también la métrica, cosa que no sabemos cómo tratarla, porque todavía no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. A propósito de esto, muchos intentos de hacer una teoría cuántica de gravedad parten como, como ente fundamental a cuantizar no una métrica del espacio-tiempo, sino métricas del espacio. O sea que quizá el tiempo no sea una cantidad absoluta, más allá de que en realidad el tiempo es relativo, pero en realidad el tiempo es una cuarta dimensión, con su carnet de identidad como las otras tres. Pero muchos creen que para cuantizar la gravedad hay que cuantizar métricas del espacio, o sea, tres métricas del espacio, que es tridimensional, y de alguna manera que el tiempo aparezca como una entidad derivada. Con lo cual, a la hora de intentar unificar, o al menos compatibilizar la mecánica cuántica con la relatividad general, la propia noción de espacio y de tiempo entran en cuestión, y por lo cual algunos hasta se han preguntado si no son alguna o ambas propiedades emergentes de una teoría más fundamental que quizá no sea ni temporal ni siquiera espacial, ¿no? Y asociado a esto, si en realidad hay que cuantizar la geometría del espacio-tiempo, entonces quizá el propio espacio y el tiempo no sean cantidades continuas, sino discretas, ¿no? Asociado a lo que dijimos también, el tema del tiempo, si el tiempo no existe a nivel fundamental, sino que es algo derivado, entonces, ojo, una cosa es el tiempo físico, otra cosa es el devenir, ¿no? Si no existe el tiempo físico a nivel fundamental, el devenir, em, por un lado el tiempo físico sería una cantidad emergente, pero por otro lado el devenir sería algo resultado de, vaya a saber qué interacción entre nuestro aparato cognitivo y esa realidad fundamental, ¿no? Y con lo cual todo esto nos lleva a plantearnos cuál es la ontología de la física. ¿Cuál es de la física y de la naturaleza? ¿Cuáles son las entidades últimas? Nos sentimos como que no tenemos en claro cuáles son las entidades últimas de la naturaleza. Pero como toda esa inquietud nuestra es producto de nuestro intento de conocer la, em, la naturaleza que nos rodea, entonces surge otra cuestión que es nuestro propio acto de conocer lo que conocemos. ¿Es una propiedad emergente de lo que es o viceversa? O sea, lo que nosotros creemos que es o lo que decimos que nosotros que es un producto de nuestra actividad cognoscitiva, ¿eh? Con lo cual entonces toda ontología a la cual puede aspirar el ser humano es una ontología relativa a su epistemología, a su acto de conocer, o ninguna de las dos cosas. O hay un ida y vuelta
¿no? Entre el acto de conocer y lo que es, y a partir de ahí, bueno, son todas preguntas que no tienen respuestas al día de hoy y que son relevantes a la hora de cuando uno analiza las leyes fundamentales, ¿no? Cuando uno se pregunta si existe o no diseño, o si las leyes son ajustadas a nuestra existencia o no, bueno, termina uno también planteándose estas cuestiones fundamentales. O sea, la propia pregunta sobre el principio antrópico o el ajuste de las leyes es una pregunta que involucra estas preguntas más fundamentales. Con lo cual, volviéndonos a poner filosóficos como al principio de esta serie de clases, vamos a hacer algo que se podría llamar teología de conjuntos. Vamos a ponernos un poco una mezcla de filósofos naturales y teólogos. Entonces vamos a denotar tres conjuntos. Primer conjunto D mayúscula denota Dios y todo lo que tiene que ver en forma directa con Dios. Segunda letra U mayúscula denota el universo. Tercera, que también sería otro conjunto, digamos. Tercera letra L mayúscula, las leyes del universo. ¿Cómo podríamos resumir alternativas de relaciones entre un posible creador, las leyes y el conjunto de todo lo que hay, que es el universo? Entonces, Dios, ¿qué es lo que es Dios? Bueno, lo que entiende cualquiera que habla de Dios, un ser omnisciente y omnipotente. Universo es todo lo que existe en el espacio y en el tiempo, incluyendo el propio espacio y el tiempo. Y las leyes es eso, el manual de funcionamiento de todo, ¿no? Muy bien, vamos a explorar posibles relaciones entre estos tres conjuntos. Vamos a analizar la relación entre las leyes y el universo. Supongo, una alternativa sería que el universo esté incluido en las leyes. ¿Qué significa que U esté incluido en L? O sea, que el universo sea un subconjunto de L. Bueno, significaría que el universo, nuestro universo, cuyas leyes nosotros conocemos y exploramos, es solo una de las tantas instanciaciones de las leyes del mundo. ¿Qué significa? Que las leyes, el conjunto de leyes es mucho más grande que nuestro universo y con lo cual hay otros universos, ¿no? Hay otros universos que también pertenecen a L, o sea que también cumplen con estas leyes. Como que el conjunto de leyes se aplican a muchas más regiones que en nuestro universo, o lo que le llamamos universo. Al revés sería que L esté incluido en U. O sea que el conjunto de leyes que nosotros llamamos leyes es un subconjunto de U. En ese caso, el universo sería mucho más de lo que vemos, mucho más a cuyas leyes tenemos acceso, con lo cual, en ese caso, habría regiones del universo en donde hay otras leyes. Incluso habría regiones temporales en donde las leyes han sido distintas en distintas épocas, ¿no? O incluso las leyes sean creaciones de nuestro cerebro. Eso ya es un poquito más aventurado. Como mínimo, digamos, el caso L incluido en U sería el caso, ¿no?, en donde nuestro universo en realidad es un multiverso, tal que hay regiones en donde hay distintas leyes de la naturaleza. Con lo cual, el conjunto de leyes es mucho más grande que nuestro universo, ¿no? Un tercer caso sería que L sea igual a U. Ese caso es el más, si quieren, intuitivo o asequible para nuestra concepción, que es vivimos en un universo en el cual rigen leyes. Y punto. No hay ni otros universos con otras leyes, ni hay otros universos con las mismas leyes, sino que es este universo con estas leyes. Em, bueno, como se acordarán de algunas clases de historia de la ciencia, San Agustín y Filón creían que Dios creó el universo junto con sus leyes y junto con el tiempo. ¿Eh? Entonces, un poco seguiría la filosofía de San Agustín. O sea, em, el universo y sus leyes son una misma cosa. No hay leyes más del universo, ni hay universos más allá de estas leyes. La alternativa
Digamos, asociado a esto es, este, em, esa sería una alternativa. La otra alternativa sería un universo increado, tipo aristotélico, infinito en el tiempo, ¿no? Pero que lo mismo, o sea, siempre con las mismas leyes, ¿no? Dentro de este caso 3. El caso 4 es que L sea igual al conjunto nulo, o sea que no haya leyes, y entonces en el universo las leyes son como una especie de ilusión, todo cambia, puede haber leyes ocasionalmente, pero en realidad en el fondo no hay leyes. Como vimos en alguna otra diapositiva, la historia es la propia ley, con lo cual la propia historia va delineando leyes, no hay leyes, con lo cual nada es necesario, hay una contingencia esencial. Sería el extremo en donde n igual a cero. El otro caso, o el otro extremo, sería U igual a cero. O sea, no existe el universo. El universo coincide con el conjunto vacío. Esto que, aunque parezca absurdo, en realidad, negar que existe el universo físico, porque estamos hablando del universo, digamos, de lo que entendemos con todo lo que existe en el espacio y el tiempo, todo lo físico, estaríamos en el idealismo, o solipsismo, o nihilismo, ¿no? Distintas posibilidades para que el universo mismo no exista. Estas son, digamos, las 5 alternativas en relación al par leyes y el universo. El otro par, o sea, tenemos 3 conjuntos, con lo cual hay 3 pares posibles. El segundo par sería Dios y el universo. Una posibilidad sería que el universo sea un subconjunto de Dios. En ese caso caemos en lo que se llama el panenteísmo, que en alguna oportunidad lo hemos comentado. Eh, uno de sus propulsores fue Krause, un teólogo del siglo XVII, donde Dios es mucho más que el universo, pero el universo es parte de Dios. ¿Eh? O sea, está más allá, pero Dios es parte de él. Perdón, que el universo es parte de él. Entonces, el universo es una parte de Dios. El otro caso sería Dios como un subconjunto del universo. Esta concepción no es tan absurda y ni tampoco es tan. Hay gente que ha tratado sobre esta opción, que sería Dios está en el universo. Es semi-religiosa porque de hecho es una concepción donde acepta la existencia de Dios. Pero ¿qué sería esto? Sería un Dios, una criatura superior, ¿no? Una criatura divina en algún sentido, pero que está en el mundo. Y por lo tanto, si está en el universo, no es el creador del universo. Eh, ¿Qué ejemplos hay de esto? Sí, bueno, todas estas religiones, algunas tipo New Age, basadas en extraterrestres, ¿no? Los hermanos mayores, maestros ascendidos, ¿no? Tipo Saint Germain, o algunas extraterrestres que tienen que ver con los seres galácticos, qué sé yo. Bueno, todos estos serían corrientes que creen que Dios, o sea, creen en seres superiores, pero que no fueron los creadores del universo, sino que están dentro del universo. El tercer caso es D igual a U, o sea, Dios igual al universo. Entonces ahí entramos en el panteísmo. Dios y el universo es la misma cosa. Eso es el panteísmo. Muchas filosofías orientales, incluso algunos tipos de agnosticismo, y el propio Spinoza, con su filosofía, también adhería al panteísmo, identificar a Dios con el universo. Hay algunos escritos de Einstein que, bueno, en parte producto de que Einstein admiraba profundamente a Spinoza, Einstein alguna vez habló de alguna mente cósmica. Bueno, algunos dicen que Einstein era ateo, otros agnósticos, otros panteístas. Lo que pasa es que identificar a Dios con el universo em, es bastante cercano al ateísmo en la medida en que el universo no tenga una propia mente y no se le pueda asignar el carácter de persona. Entonces, digamos, se acerca al ateísmo, ¿no? Bueno, como cuarta opción, D igual a cero, obviamente, si D es el conjunto nulo, Dios no existe, es el ateísmo. Quinta opción, U igual a cero, es el mismo caso del punto 5 anterior, ¿no?
el universo no existe, entonces, perdón, o somos idealistas, solipsistas o nihilistas. No existe nada. Por último, el par que nos queda es Dios y en relación con las leyes de la naturaleza. Si Él está incluido en D, o sea, Él es un subconjunto de Dios, entonces las leyes son designios divinos. Un poco tiene que ver con el teísmo y la tradición judío-cristiana. Dios creó las leyes, podría haber creado otras leyes, ¿eh? Por lo tanto, las leyes son un subconjunto de Dios. Dios podría crear otras leyes. Dios como subconjunto de las leyes. Bueno, ahí Dios, ¿qué significa que Dios sea un subconjunto de las leyes? Bueno, ¿qué significa? Bueno, para eso hay que dar algún ejemplo. Un ejemplo es la teología de procesos, en donde las entidades fundamentales son los procesos, incluyendo a Dios. ¿M? Dios es una entidad que evoluciona. ¿M? Por supuesto, como es una entidad que evoluciona, tiene sus propias limitaciones, tiene que obedecer la ley de la lógica. em, También, digamos, un Dios que esté por encima de las leyes, para muchos también tiene que obedecer la ley de la lógica. No digo que esta sea una particularidad de este caso, pero digamos, eh, un Dios que sea parte de las leyes es un Dios que evolucione junto con el universo. ¿Eh? Em, Tercer caso, D igual a L. ¿Qué significa que Dios sea igual al conjunto de leyes? Bueno, esto tiene puntos de contacto con este, visiones impersonales de Dios en el panteísmo. O sea, más allá, eh, identificar a Dios con las leyes es decir que lo más divino que hay en nuestro universo son sus propias leyes. Y si las leyes son eso y nadie las creó, entonces caemos en podemos caer en un ateísmo, o sea, no creer en un ser supremo, sino que lo más divino que tenemos son las propias leyes, ¿ok? Eh, Quizá algunos deístas, ¿no? Acuérdense que el deísta es el que cree que, digamos, en todo caso, si existe Dios, Dios creó el universo con sus leyes y después lo puso a funcionar solo y ya después no intervino nunca más. Em, no es exactamente D igual a L, si creemos que Dios creó el universo, porque también creó las leyes, pero bueno, tiene puntos de contacto. Y después, finalmente, los casos 4 y 5 ya los vimos antes. D igual a 0 es Dios no existe, L igual a 0, no hay leyes. Eh, Estos son un poco juegos, digamos, si quieren, de pensamiento, pero que, bueno, un poco también ayuda a poner en orden un montón de formas de encarar estos problemas. La, la existencia y el sentido de las leyes, la existencia o no de Dios y su relación con las leyes, el universo físico y su relación con las leyes. Entonces, bueno, como este, eh, unas reflexiones a esta altura ya de este ciclo de charlas es este, todo esto en nuestra lucha por discutir si hay o no diseño del universo tiene que ver con nuestra lucha, con nuestro deseo de saber si podemos unificar la gravedad, la geometría y la mecánica cuántica, como comentamos hace unos minutos, de alguna manera que, entre otras cosas, disminuya la contingencia y entonces ese diseño tenga menos parámetros. ¿Eh? Y eso tiene que ver con eh, saber cuán lejos o cuán cerca estamos de las leyes fundamentales de la naturaleza respecto a las que conocemos. ¿No? En esta lucha por querer conocer cuál es y si existe. Algunos que creen, hoy en día hay más gente que cree que no existe una teoría unificada de la que había hace 40 años. Hace 40 años, 30 años, había mucha más gente que creía firmemente en que en algún momento el ser humano iba a encontrar una teoría unificada y obviamente ligado a creer que existe esa teoría unificada. Ahora, ¿qué pasa si no existe una teoría última o una teoría unificada? ¿No? Sino que incluso, ¿qué pasa si hay más de una teoría posible compatible con la evidencia? ¿No? Eh, por supuesto que
hay una cuestión de fe también en el científico cuando trabaja en un conjunto de leyes, en un conjunto de teorías, eh, pero esa fe está basada en la evidencia, con lo cual es muy distinta a la fe, digamos, teológica, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que nosotros somos seres emergentes de un proceso evolutivo, con conciencia, aunque no sepamos qué es eso. Em, las leyes que conocemos son las leyes que conocemos. Si nosotros somos seres emergentes de una evolución, quizá las propias leyes que conocemos también sean emergentes. Quizá, como comentamos en una diapositiva anterior, sea un producto de nuestra propia interacción con la naturaleza. Entonces, eh, la propia búsqueda de diseño y de leyes sea también parte de la propia historia del universo que se descubre a sí mismo, y que esas leyes sean producto de esa interacción, con lo cual quizá o no haya metaleyes o, o el basamento último de todo ni siquiera sea del todo legal, en el sentido de que no haya leyes fundamentales. O sea, lo cual en el fondo eh, estamos orillando los límites mismos de nuestro pensamiento, ¿no? Por eso acá me parece muy, muy lindo este chiste de Kino, ¿no? De Dios leyendo un manual, ¿no? De las leyes fundamentales más actuales de la humanidad y riéndose, ¿no? Vaya a saber de qué se estará riendo Dios, no lo sabemos. Bueno, pero volviendo ahora al tema de las leyes y del diseño, yo les comenté más de una vez, incluso hasta el principio de este ciclo de charlas, que una forma, aun si uno detectara que las constantes fundamentales están finamente ajustadas a nuestra existencia, hay alternativas a la explicación como que fueron diseñadas por Dios para que nosotros existamos. Esas alternativas en general involucran la existencia de otros universos donde en este caso universo significa otras regiones en donde rijan otras leyes. Y resulta que muchas de los intentos de encontrar teorías unificadas terminan eh, necesitando o prediciendo que hay otras regiones donde hay otras leyes. Ahora, esas otras regiones están, sus vínculos con nuestra región dependerá de estas teorías de gran unificación o teorías del todo. Todo significa eh, Theory of Everything, por sus siglas en inglés, ¿no? Teorías del todo. Lo que tiene es que digamos, por eso les digo que hay un cierto describimiento en, em, en que haya una única teoría fundamental, digamos, para las escalas que nosotros podemos observar. ¿Por qué? Porque hay teorías como teorías supercuerdas que pretenden unificar todas las fuerzas, incluyendo la mecánica cuántica con la relatividad general, que ahí ya es más allá de una única unificación de fuerzas, es una unificación de escenarios, digamos. Em, que en realidad en esa unificación no predicen, no predicen menos constantes fundamentales, sino que predicen muchas posibles leyes a las escalas, digamos, de, entre comillas, bajas energías en las que vivimos nosotros. Con lo cual, entonces, echan por tierra toda esperanza a que haya un único conjunto de leyes en nuestro universo cotidiano, sino que hay infinitas posibles conjuntos de leyes para universos, digamos, entre comillas, bajas energías como la nuestra. ¿Eh? Entonces, no sabemos, en realidad no sabemos si vamos a poder encontrar teorías con menos constantes fundamentales. Quizás sí, o quizá no. Por supuesto que si las pudiéramos encontrar, los ensambles de universos tendrían una menor variedad. Y eso es lo que muchos querrían, que el día que se encuentre una teoría más fundamental,
tenga mayor variedad, ¿ok? Tenga menos constantes fundamentales y esos ensambles de universos sean más chicos en cuanto a variedad. Por supuesto también para muchos teístas, encontrar teorías más profundas y más abarcadoras les sugiere un mayor misterio y una mayor cercanía al pensamiento de Dios. Pero bueno, eso va incluso en gustos. En realidad, encontrar una teoría más profunda no significa un paso a favor o no de la existencia de Dios. Eso depende de la actitud de cada uno. Lo que sí es esto, que no sabemos cómo va a evolucionar el grado de contingencia a medida que vayamos avanzando en esas teorías unificadas. Pero vamos a explorar algunas de ellas antes de cerrar con esta larga historia de los argumentos acerca de la existencia de diseño. Eh, una variedad de ensambles de universo son los universos, surgen de, se llama los modelos de universo inflacionario. ¿Qué tiene que La motivación de esto, como algunos de ustedes sabrán, tiene que ver con que, bueno, el fondo cósmico de radiación, que sabemos que son los restos de la época en que el universo estaba muy caliente, lo que se llaman los restos del Big Bang, fue emitido unos 380.000 años después del Big Bang, que fue la época donde los átomos se formaron, y en esa época entonces la materia se hizo transparente a la radiación electromagnética. El tema es el siguiente, y esto ya se sabía en la década del 70, em, la distancia que recorrió la luz en los primeros 380.000 años, ¿no?, es mucho menor que el tamaño que tenía en ese momento el universo observable actual. Sí, el universo siempre fue dominado o por la materia o por la radiación electromagnética desde su propio comienzo. Ahora bien, si eso fue así, o sea, eh, nuestro universo observable actual en esa época era mucho más grande em, que la distancia que había recorrido la luz en esos primeros 380.000 años, entonces no se puede explicar por qué el universo actual es tan homogéneo, tan isótropo y homogéneo a escalas que en ese momento nunca estuvieron en contacto. Para empezar, el propio fondo cósmico de radiación. ¿Por qué tiene la misma temperatura en todas direcciones en regiones que, cuando el universo se hizo transparente, nunca estuvieron en contacto? Para explicar eso, la gente a principios de los años 80 propuso que hubo un periodo en donde el universo se expandió exponencialmente y entonces, muy anterior a los 380.000 años, de hecho, muy anterior a un segundo después del Big Bang, de hecho, del orden 10 a la menos 30 segundos después del Big Bang. Aclaro que Big Bang se denota a ese punto, digamos, en donde todo se hace infinito y no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, la inflación se produjo por acá, el universo se expandió muchos órdenes de magnitud, y entonces las regiones que estuvieron en contacto causal en la época en que la materia se hizo transparente es mucho más grande que el tamaño que tenía nuestro universo observable en esa época. Y así se explica por qué vemos todo tan homogéneo, ¿no? Ahora, eso tiene una contrapartida, y es que entonces el universo es mucho más grande de lo que nosotros vemos. En particular, hay algunas variantes del universo inflacionario, o sea, em, digamos, para poner los números, ¿no? Eh, Como les dije, unos 10 a la menos 31 segundos después del Big Bang, el universo se expandió entre 10 a la 30 y 10 a la 1 millón de veces, o sea, números absolutamente inimaginables. Ya con 10 a la 30 nos alcanza por poder solucionar el problema de lo que se llama el problema del horizonte, porque eh, regiones, o sea, eh, resolver el problema del horizonte es lograr que todo nuestro universo observable haya estado en contacto causal cuando el fondo cósmico de radiación se empezó a viajar libremente.
El tema es que la mayoría de los modelos inflacionarios dicen que el universo es mucho más grande y además tienen la particularidad, postulan un campo nuevo, el inflatón, que sería el que dio origen a esa expansión exponencial inflacionaria, pero que generó un universo mucho más vasto y en donde quizá en distintas regiones del universo las leyes em, em, locales de la física sean distintas. Como para poner más números, ¿no? Em, Acá vamos a ver por qué yo lo llamo esto, porque no les aclaré. Acá empezamos, lo llamo multiverso nivel 2. Ahora vamos a ver por qué lo llamo multiverso en nivel 2. Em, por ejemplo, ¿no? Una región en contacto, digamos, en una época en donde todavía no había inflación, entre el instante 0 y 10 a la menos 31 segundos después del Big Bang, tenía del orden de 10 a la menos 38 años luz de tamaño. Porque básicamente em, había transcurrido muy poquito tiempo y bueno, esa expansión tenía ese tamaño. Si el universo se expande 10 a la 50 veces, al cabo de 10 a la 25 segundos, esa región, multiplico 10 a la menos 38 por 10 a la 50, me da 10 a la 12 años luz, o sea, 1 billón de años luz, que es lo que produce un típico modelo de universo inflacionario y no de los más locos, no de los que se inflan 10 a la 1 billón de veces. Si a eso le agregamos la expansión que hubo desde 10 a la menos 25 segundos y nuestra época actual, 13.800 millones de años después, evidentemente el universo eh, en contacto causal es mucho mayor que nuestro universo observable actual. Acá tenemos otro esquema de cómo podría ser la inflación, ¿no? Big Bang, periodo inflacionario, donde aumenta todo mucho y luego esto quitándole digamos, una dimensión del espacio, ¿no? Como para poder, lo mismo está, hacia acá va el tiempo y esto sería secciones espaciales, digamos, del universo, quitándole una dimensión espacial. Bueno, entonces, si nuestro universo observable es una pequeñísima parte del universo total, ¿no? Y como les dije antes, acá, digamos, para explicar esto, aparecen campos escalares eh, que están relacionados con, digamos, o con la inflación del universo, pero incluso después aparecen em, en rupturas espontáneas de simetría, algunas que tienen que ver con las leyes conocidas de la física, otras que no, involucradas con las escalas de inflación. El tema es que esperamos que en esas distintas regiones eh, incluso estén, perdón, me corrige una parte. Nuestro universo observable es una pequeña parte de esa megaregión conectada causalmente. Ahora, en realidad, para que todo esto tenga sentido, si uno se lo toma en serio, hay otras regiones no conectadas causalmente, en donde también se sufre inflación, se crean universos enormes, ¿ah? Van a estar causalmente desconectadas del resto y con sus propias leyes. ¿Por qué? Porque eh, las leyes a bajas energías son productos de transiciones de fase, que no sabemos cuáles son, donde pueden estar involucrados campos escalares que tampoco sabemos cuáles son, que generen constantes no solamente constantes de acoplamiento efectivas diferentes en cada región, sino además incluso hasta propias simetrías diferentes, con lo cual grupos de simetrías diferentes. Entonces, por un lado tendríamos eh, que el universo como un todo estaría compuesto de un montón de universos causalmente desconectados, cada uno con sus propias leyes y constantes,
Y además cada universo causalmente, cada región causalmente conectada sería muchísimo más grande que nuestro universo observable. Entonces, eso es lo que respecta a universo inflacionario, como generador de regiones causalmente desconectadas con distintas leyes. Ahora, hay otra forma de generar ensambles de universo, que es a partir de la propia mecánica cuántica, y una de sus interpretaciones, que se conoce como interpretación de los muchos mundos, de Hugh Everett. Hugh Everett fue un físico que hizo su tesis doctoral con John Wheeler, el famoso físico norteamericano, donde propuso una interpretación de la mecánica cuántica en donde, digamos que diferente a la interpretación de Copenhague, de Bohr, donde cuando se hace una medición, la función de onda colapsa, ¿no? En la de Everett, el sistema cuántico está en una superposición de estados, pero cuando uno le hace una medición, con un aparato, lo que ocurre no es que, por ejemplo, el ejemplo clásico, un electrón que esté en dos lugares diferentes, cuando yo le mido la posición, no es que colapsa y el electrón se decide a estar en una sola posición, sino que lo que ocurre, o lo mismo si yo quiero medir el spin de un electrón que está apuntando un poco para arriba, un poco para abajo, ¿no? Cuando yo le hago la medición, lo que ocurre es que la, mm, lo que ocurre es que el universo se desdobla, o digamos, no es que el universo se desdobla, sino que lo que ocurre es que el propio aparato de medición y el propio observador entra en correlación con el electrón y entonces pasa a estar en superposición cuántica. Por un lado es una superposición cuántica, el universo sigue siendo uno, ¿no? Pero lo que hay ahí es un electrón del lado izquierdo, con el aparato habiendo medido el electrón en el lado izquierdo y el observador habiéndolo visto al electrón en el lado izquierdo, sumado con una superposición cuántica al electrón en el lado derecho, el aparato habiendo medido el electrón en el lado derecho y el observador habiendo visto el aparato que emitió el electrón en el lado derecho. Por supuesto que nunca nosotros nos sentimos en una superposición cuántica de conciencias, con lo cual la interpretación que se le da es que lo que hubo ahí fue un desdoblamiento, donde había un único observador con una conciencia, ahora hay dos observadores. El observador que ve el electrón del lado izquierdo y el que lo ve del lado derecho. Lo mismo todos aparatos y demás. Con lo cual lo que hay es como una especie de desdoblamiento, bifurcación, y se imaginan que a lo que esto conduce, bueno, acá está Everett, acá en el lado superior derecho y Wheeler en el lado inferior derecho. Em, entonces, esta interpretación lo que me dice es que el colapso de la función de onda es solo una ilusión. Lo que hay es una superposición que nunca colapsa en ningún aspecto, nunca en la historia del universo, con lo cual todos los resultados posibles eh, ocurren en toda la historia del universo, todos, incluso los más improbables, basta con que tengan una probabilidad distinta de cero. Y como les digo, entonces lo que hay es un desdoblamiento constante, y entonces desde el punto de vista de eh, cuántica, el universo en realidad es una superposición de una cantidad inimaginable de mundos cuánticos, o sea, en donde hay eh, infinitas versiones mías, ¿no? Y de cada uno de ustedes, con historias diferentes, habiendo observado resultados diferentes. En realidad, cada acto de observación involucra una interacción entre sistemas, con lo cual, como se imaginarán, esto provocó mucha resistencia y de hecho, aunque no lo crean, hay mucha gente que dirá es una minoría, pero una minoría, minoría numerosa. Hay mucha gente que se toma en serio esto. ¿Por qué? Porque la interpretación de Copenhague, la interpretación de Bohr, eh, no deja de ser una interpretación observador-céntrica y que puede llevar a situaciones también bastante
conflictivas. Pero bueno, en la práctica es la que más se usa, la de Bohr. Decir que, bueno, que colapsa y colapsa. Entonces ese colapso, el tema es que ese colapso es un evento enteramente aleatorio. No hay ninguna ley de la física que me diga por qué colapsa, ¿no? Em, Así que bueno, entonces, si realmente esta interpretación es la correcta, habría otro ensamble posible de universos, que sería estos muchos universos, y con lo cual en estos muchos universos también podría haber universos en donde las leyes fueran distintas. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando eh, en las propias etapas en donde el universo fue forjando sus leyes efectivas a bajas energías, también hubo interacciones cuánticas que lo sumieron en una superposición cuántica de universos con distintas leyes. Así que ese es otro ensamble posible. Eh, bueno, otra fuente de multiversos o de muchos universos es que, como todavía no sabemos cuál es la teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Dentro de las muchas especulaciones que hay, ¿no? Aplicando las técnicas de la mecánica cuántica a la gravedad y en particular a la cosmología, ¿no? Y entonces surge la cosmología cuántica, a pesar de no tener la teoría de gravedad cuántica, que es aplicar cosas que se saben de teoría cuántica de campos, o incluso aplicar la mecánica cuántica a universos con muy pocas variables, por ejemplo, un universo homogéneo isótropo que tenga una única variable, que es su tamaño. Ese tamaño se trata de proponer una mecánica cuántica del tamaño del universo y ver a dónde nos lleva. O incluso en cosmología cuántica aplicar herramientas de mecánica cuántica de campos e incluso hablar de operadores de creación y de destrucción de universos mismos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no pensar la idea de que de la nada se puedan crear también universos? O sea, se puedan crear porciones de espacio-tiempo compatibles con el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque aunque en relatividad general, y en particular para universos que no sean asintóticamente planos, es difícil definir un concepto de energía. Pero bueno, sabemos que la energía potencial gravitacional es negativa, con lo cual em, uno puede, digamos, explorar la posibilidad de un universo cerrado cuya energía total sea cero, incluyendo esa energía gravitacional, a pesar de que sea difícil de definir. Entonces, yo puedo crear un universo de la nada sin costo energético y a partir de ahí ponerlo a expandir clásicamente. Por supuesto que todo esto es muy especulativo, seguimos sin saber qué sería crear un universo de la nada, pero genera mayores posibilidades de ensambles de universos y por lo tanto de em, no apelar a un diseñador. Digamos, hay una analogía muy interesante que es Kepler buscó una explicación profunda al tamaño de las órbitas de los planetas a partir de los sólidos regulares y los polígonos regulares, ¿no? Hoy en día sabemos que no hay nada que explicar porque hay miles y miles de sistemas solares conocidos en la galaxia y seguramente debe haber miles de millones por descubrir, en donde en realidad no hay un patrón de distancias de planetas a sus respectivas estrellas. Con lo cual, en lugar de explicar por qué Dios diseñó nuestro sistema solar con las distancias de los planetas que tiene, el haber aceptado que hay muchos sistemas solares hace esa pregunta que esa pregunta ni siquiera tenga sentido. La respuesta es, hay muchos sistemas solares, cada uno tiene sus distancias planeta-Sol, y obviamente nosotros tuvimos que haber nacido en un sistema solar apto para la vida. Y punto. Nadie se pregunta eh, si hubo un diseñador de nuestro sistema solar. Bueno, quizá lo mismo se podría aplicar al universo como un todo. Si hay muchos universos y hay muchas variedades de leyes de la física, aun si nuestras leyes han sido ajustadas, perdón, si son muy sensibles, o sea que
parecieran ser muy ajustadas a nuestras condiciones de vida, eso no significa que hayan sido diseñadas si hay enorme cantidad de otros universos con otras leyes. Bueno, otra idea interesante es debida a un físico norteamericano, Lee Smolin, que planteó lo siguiente: como no sabemos qué pasa en el interior de un agujero negro, incluso no sabemos si en el interior se podría evolucionar a la de un universo independiente, en donde se empieza a expandir. ¿eh? Entonces, a partir de esa ignorancia, Smolin propuso una idea que es, acá no hice nombres porque hay un montón de gente que ha trabajado, por ejemplo, eh, Alexander Vilenkin, en lo que es creación cuántica de universos, de la nada, em, este, mm, Starobinsky, Guth, Andrei Linde, Andreas Albrecht, en lo que es el universo inflacionario. Bueno, hay un montón de gente bueno, que debería haber mencionado y que hay mucha más que tampoco voy a mencionar. Entonces propuso lo siguiente, Liz Smolin. ¿Qué pasa si aplicar una idea similar a la de Darwin, pero para agujeros negros? ¿Qué pasa si hay una correlación entre los universos más aptos para la vida y los universos que sean más favorables para la formación de agujeros negros? ¿Por qué? Porque si los agujeros negros son universos, pues los agujeros negros son los universos hijo del universo en el que vivimos. Entonces, si las constantes fundamentales están realmente finamente ajustadas para la existencia de vida, quizás se podrían explicar si son también las constantes fundamentales más propicias para que nuestro universo tenga mayor cantidad de agujeros negros, o sea, mayor cantidad de hijos. ¿eh? Entonces, si se pudiera demostrar que las constantes fundamentales de nuestro universo son propicias para que nuestro universo genere mayor cantidad de agujeros negros, entonces para Bliss Molin esto explicaría por qué estas constantes fundamentales también son las más propicias, o por qué estas constantes fundamentales son propicias para la existencia de vida. Es una idea bonita, ¿no? Este, que ha sido un poco más explorada, con algunos resultados preliminares este, que podrían este, respaldarla, ¿no? Muy preliminares, por supuesto. Hay un libro de la década del 90 de Alice Mobley que se llama La vida del cosmos, The Life of the Cosmos, que es interesante y agradable de leer. Bueno, y acá entonces eh, les explico por qué en alguna diapositiva puse universo nivel 2, ensamble nivel 2, y se debe a una idea de un físico sueco, Max Tegmark, cosmólogo, em, que propuso una forma de clasificar niveles de multiversos, ¿no? ¿Y por qué le pongo ontología desbocada? Bueno, se imaginarán por qué. O sea, realmente acá ya lo estamos viendo por qué. O sea, en la variedad de multiversos sería múltiple, valga la redundancia, o el juego de palabras. El nivel 1, que está acá, sería lo que yo les hablé que nuestro universo causalmente conectado sea mucho mayor que nuestro universo observable. Entonces lo que tendríamos es un nivel 1 de multiverso, que es muchos universos con las mismas leyes de la física, causalmente conectados, pero quizá con em, condiciones, eh, em, con condiciones iniciales diferentes, simplemente con historias diferentes, pero causalmente conectados. Ahora, también podría haber eh, universos no causalmente conectados, y ahí ya estamos entrando en los multiversos del modelos de inflación, en particular inflación caótica, en donde hay otros universos causalmente desconectados que compartan las ecuaciones fundamentales de la física,
pero que quizá tengan otras constantes fundamentales, o que quizá las leyes de bajas energías sean diferentes, y con lo cual las partículas sean diferentes, e incluso hasta podrían tener dimensionalidad diferente, aunque esto ya es más especulativo. Em, entonces, en ese universo, en esos universos llamados burbujas postinflacionarias, no causalmente conectadas, podría haber una enorme variedad de leyes de la física de bajas energías. Bueno, por supuesto que acá una posibilidad sería que acá entra de un lado la posibilidad de que la teoría de supercuerdas sea la teoría correcta. La teoría de supercuerdas predice una cantidad enorme de leyes de bajas energías, con lo cual podrían tomar lugar en estas burbujas postinflacionarias, ¿no? Así que este es un ensamble nivel 2. Regiones casualmente desconectadas, universos causalmente desconectados del nuestro, con diferentes leyes. Un nivel 3 entraría la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Tiene muchos puntos en común con el nivel 2. Este, pero bueno, no voy a entrar acá. Hay em, em, cuestiones técnicas de unitariedad e incluso la hipótesis de Maldacena, pero no voy a entrar en estas cuestiones. Pues incluso digamos, acá habría multiversos dentro de cada universo del otro multiverso, con lo cual habría como ensambles dentro de ensambles, ¿no? Y finalmente, quizá el más desbocado que propone Techmark, es el nivel 4, que es que directamente, ¿por qué no pensar que cada estructura matemática em, de alguna manera se encarne en la realidad? ¿Por qué no pensar que cada estructura matemática tiene como una necesidad ontológica de existir, ¿no? Y responde de esa manera la pregunta que les planteé en alguna clase anterior. ¿Por qué es tan efectiva la matemática en la física? Bueno, quizás sea porque cada estructura matemática, por algún motivo que no sabemos, tiene como la necesidad de existir físicamente. Entonces, quizá haya tantos universos como estructuras matemáticas haya, ¿no? Hasta incluso universos discretos, hasta universos que tengan que ver con conjuntos de 4 elementos, cosas que por ahí son excesivamente imaginativas, pero bueno, em, hay quien se ha dado el gusto de especular con eso, ¿no? Así bueno, un poco como recapitulando, podríamos plantear 3 alternativas, ¿no? Hay formas de plantear alternativas, esta es una. Em, una es ser humildes y decir, la vida es posible para cualquier conjunto de constantes fundamentales, solo que ni siquiera somos capaces de imaginárnosla o concebirla. Entonces, en lugar de decir, bueno, esta sensibilidad para una constante gravitatoria 10 sale 10 veces más fuerte, quizá haya otro tipo de vida que ni siquiera nos podemos imaginar. La segunda es, la que vimos estos últimos minutos y en otros momentos de las clases, existen enormes cantidades de universos, pero obviamente nosotros tuvimos que haber aparecido en uno que posibilite la vida. Y como tercera alternativa, bueno, la alternativa que recorrió una parte de la historia de la humanidad, que es la alternativa teísta, ¿no? Creacionista, que es nuestro universo es único, con nuestras leyes, y alguien lo diseñó, ¿no? Así como para ir terminando con esta clase y con este ciclo de clases, eh, entre las alternativas 2 y 3, porque lo que tienen en común la 1 y la 2 eh, es que ninguna descarte que haya muchos universos, con lo cual hay una ontología muy grande, ¿no? Entre las alternativas 2 y 3, ¿qué es más pensable o más económico? Claro, uno diría, es más económico y más pensable pensar en un único universo, pero si las leyes fueron ajustadas a nosotros, parecería que entonces
estamos más cerca de pensar en un creador. Pero como siempre se dice en estos casos, ahí surge otro problema que es quién creó el creador, ¿no? Por supuesto. Entonces, una ontología mediana, chica, o una ontología muy grande, infinitos o al menos grandes cantidades de universos o de leyes, ¿no? La alternativa es Dios, si es que para algunos es una respuesta, ¿no? Eh, pero bueno, el ejemplo del sistema solar es un ejemplo digamos, si quieren, contrario a la navaja de Occam, en el sentido de que no siempre lo más económico es lo más verdadero. ¿Eh? Quizá Occam, aunque Occam incluso, no necesariamente, Occam no descartó la posibilidad de otros mundos, pero digamos, alguien que diera mucho a la economía ontológica o la navaja de Occam, hubiera dicho, no tiene sentido postular otros sistemas solares, busquemos saber por qué este sistema solar tiene la forma que tiene. En este caso, lo más económico no fue lo más verdadero. Hay muchos miles de millones de otros sistemas solares. Bueno, la pregunta es, ¿no será lo mismo con nuestro universo? ¿No habrá otros miles de millones de universos a los cuales lamentablemente, nos guste o no, nunca vamos a tener acceso? Bueno, hay un montón de cosas que quedan pendientes, que quedan picando, que se las dejo como reflexión para charlar con amigos en casa, en un bar, en donde sea, en un parque. Eh, y con esto damos por terminado el ciclo de charlas. Entonces, la existencia de diseño o no, la existencia de muchos universos o no, la existencia de un creador o no, son todas cuestiones que están relacionadas y que me pareció interesante a todas reunirlas en este ciclo de charlas. Así que bueno, acá terminamos.